Jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar el solucionario de el primer examen de la CEPREVAL tomado el domingo 26 de enero del 2025 en el curso de Anatomía Humana. Bien, la primera pregunta me dice, José es un estudiante de la CEPRE del Uneval, sufre un accidente al caer de su bicicleta y se lesiona el pie derecho. Entonces, tengo una lesión en el pie derecho. ¿Qué tipo de anatomía tiene lugar para la detección del órgano afectado? A ver, yo aquí, jóvenes, observo la estructura ósea del pie. Huesos del tarso, huesos del metatarso y las falanges, que me dan un total de 26 huesos. Aquí la respuesta sería la alternativa A, debido a que utilizo los conceptos de anatomía ósea para poder dar un posible diagnóstico. Lo primero que hago es la inspección para ver si hay algún tipo de asimetría en el miembro inferior, específicamente en el pie derecho. Lo segundo, la palpación, ya sea superficial y profunda. Entonces, clave A de atrabiliario. Segunda pregunta, pregunta 62. Una mujer de 38 años cae de la escalera de su casa y se lesiona la columna vertebral. Muy bien, entonces tengo una lesión en la columna vertebral. Le detectan fractura en las vértebras dorsales. Fractura en la vértebra dorsal. ¿Cuál de las cavidades queda afectada? La columna vertebral o raquis es un conjunto de piezas óseas superpuestas. Tenemos vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacros y el coxis, ¿verdad? Recuerde que no se puede decir vértebras dorsales. Eso es un error, debido a que si usted dice dorsal se refiere a cérvico, tóraco, lumbo, sacrocoxigia. Se refiere a todo el grupo de vértebras. Porque en términos direccionales, caballeros, cuando nosotros trazamos un plano coronal tenemos una región ventral y una región dorsal, ¿verdad? Muy bien, entonces me hablan de vértebras dorsales, infiero que se refieren a todas. Y recuerde la parte de una vértebra. Tenemos el cuerpo y tenemos el macizo apoficiario. Recuerda que el cuerpo de la vértebra se une al macizo apoficiario a través de los pedículos, ¿sí? Y vamos a ver que aquí hay un pequeño espacio conocido como agujero espinal o raquídeo por donde discurre la médula espinal. Entonces me piden qué cavidad se encuentra afectada. La cavidad espinal, que es una cavidad dorsal, junto a la craneana. Pregunta 63. Me dice, un albañil se cae de 2 metros de altura. Se incrusta un fierro de construcción en el tórax. Se incrusta un fierro de construcción en el tórax que perfora el mediastino medio. ¿Qué órgano sufre lesiones? A ver, caballeros, primero recordemos un poco la anatomía del tórax, que está conformado por el esternón, que es un hueso único y central. 3 partes: manubrio, cuerpo y apófisis sigmoides, y luego el grupo de costillas, ¿sí? Hay una estructura que quiero que recuerden, lo hemos encerrado de rojo. Se conoce como ángulo de Lois, ¿verdad? El ángulo de Lois es un reparo anatómico importante. Por ejemplo, hablemos ahora del mediastino. ¿Qué es el mediastino? Es un compartimiento anatómico que está situado en el centro del tórax entre las regiones pleuropulmonares. En su parte anterior se localiza la cara posterior del esternón y en su parte posterior o pared posterior se encuentra la cara anterior de las vértebras torácicas, ¿sí? En la parte superior tenemos la región inferior del cuello y en la parte inferior tenemos el músculo diafragma. ¿Cómo divido yo al mediastino? Observe, yo voy a trazar una línea y esta línea va a ir desde el ángulo de Lois hasta T4, la cuarta vértebra torácica, y tengo un mediastino superior y un mediastino inferior. Todo esto es mediastino inferior. Recuerde que el mediastino inferior se va a dividir en 3 por la presencia del corazón. Mediastino medio, que alberga corazón y pericardio. Mediastino anterior, que alberga, por ejemplo, el esternón o el extremo inferior del timo. Y mediastino posterior, que alberga, por ejemplo, esófago y aorta descendente torácica. Muy bien. Ahora me piden, ¿qué órgano sufre lesiones? Mediastino medio. La clave será, inexorablemente, corazón. CD campechano. Siguiente pregunta. Ahora me hablan que durante las clases de anatomía, un estudiante repentinamente manifiesta un fuerte dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué órgano se encuentra ubicado en esa región, caballeros?
usted recuerda en topografía abdominopélvica, frente a la ingente cantidad de órganos o vísceras abdominales, se han estudiado 2 líneas verticales y 2 horizontales que me delimitan 9 cuadrantes para poder ordenarlas y estudiarlas. Me hablan de la fosa ilíaca derecha, el FIT, y aquí encontramos ciertas estructuras que usted tiene que recordar. Por ejemplo, esto es el ilion terminal. Importante, por ejemplo, se da la absorción de vitamina B12 junto al factor intrínseco de Castle. Esto de aquí vendría a ser el apéndice vermiforme. Y esta estructura de amarillo que está uniendo el ilion y el apéndice vermiforme es un repliegue del peritoneo, conocido como mesoapéndice. Por aquí vamos a encontrar al colon ascendente. Esto vendría a ser el ciego. Muy bien. Y quiero que usted recuerde 2 válvulas. El famoso orificio de la válvula ilial. Se llama válvula iliocecal, conocida como válvula de Bauhin. Válvula iliocecal, porque se encuentra entre el ilion y se encuentra entre el ciego, conocida también como válvula de Bauhin. Recuerde que los epónimos en la nomenclatura actual van entre corchetes. Y en la parte inferior tenemos a la famosa válvula ciego apendicular, conocida como válvula de Gerlach. Son 2 válvulas que nosotros estudiamos cuando vemos fosa ilíaca derecha. Ahora, si es que yo sospecho de una apendicitis, es cierto, hay un dolor en la fosa ilíaca derecha. Sin embargo, este entra dentro del grupo de diagnósticos diferenciales. Y siempre estudiamos en academias puntos dolorosos que son sugestivos de una apendicitis aguda. Por ejemplo, trazo una línea desde la espina ilíaca anterosuperior al ombligo y en el tercio externo y el tercio medio se conoce como punto de McBurney, un punto doloroso. 5 a 6 centímetros inferior al punto de McBurney tengo el punto de Lolitzen, por ejemplo, ¿no? O si palpo la fosa ilíaca izquierda y hay un dolor en la fosa ilíaca derecha, Robson positivo. ¿Sí? Recuerde que eso es un diagnóstico diferencial, ¿sí? Porque yo utilizo otros criterios como los criterios de Alvarado para poder dar un diagnóstico y anatomía radiológica, ¿verdad? Muy bien, entonces la clave sería apéndice vermiforme. Pregunta 65. Jorge tiene 25 años, en un partido de fulbito se fracturó la tibia. Tiene 25 años, ojo, esa edad es importante. Considerando que se trata de un hueso largo, ¿en qué parte se ubica el sistema de Havers? Muy bien. Sistema de Havers u ostiona, ¿verdad? Por donde discurre el paquete vascular. Recuerda que el sistema de Havers u ostiona tiene conductos verticales y conductos horizontales. Los verticales se llaman conductos de Havers y los horizontales perforantes de Boltzmann, ¿cierto? Ahora, bien, un hueso largo tiene 3 partes, como la tibia, por ejemplo. Tiene una epífisis, una metáfisis y una diáfisis, ¿verdad? Caballeros, en un hueso de una persona que tiene aproximadamente 5 a 10 años, la médula ósea roja sobre todo se sitúa en la diáfisis, en el canal medular. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, esa médula ósea roja es reemplazada por médula ósea amarilla. Y la médula ósea roja, que tiene función hematopoyética, se va a centrar en huesos planos, vértebras, esternón y costillas, por ejemplo. No lo olvide, entonces, cuando me hablan de sistema de Havers, este discurre por aquí, por el canal medular, porque por ahí pasa el paquete vascular, ¿sí? Vamos a leer una pequeña cita del libro de Fisiología de Clifton Guyton, página 446, capítulo 33, que dice lo siguiente. La médula ósea de casi todos los huesos produce eritrocitos hasta los 5 años de edad. Las médulas de los huesos largos, excepto las porciones proximales de los húmeros y las tibias, se hacen muy grasas y no producen más eritrocitos después de los 20 años. Más allá de esa edad, la mayoría de eritrocitos continúan produciéndose en la médula de los huesos membranosos, como las vértebras, esternón, costillas y los ilíacos. Cierro cita,
opus magnum de fisiología de Clifton Guyton, ¿sí? Entonces me piden sistema de Haders, la clave sería diáfisis, ¿verdad? Diáfisis, el famoso conducto medular. Y recuerda que la médula ósea roja alberga a la célula madre hematopoyética pluripotencial que a través de las unidades formadoras de colonias van a generar los elementos formes de la sangre, ¿verdad? Eritrocitos, leucocitos, plaquetas o trombocitos. Clave B de belicoso. Bueno, la pregunta 66 es más sencilla. María recibe una herida de bala a nivel de la cabeza y se lesiona el hueso etmoides, ¿ya? Según la morfología, ¿qué tipo de hueso es? Recuerden que tenemos huesos largos, cortos, planos y huesos irregulares. Luego tenemos huesos sesamoideos que se van a formar en el espesor de la sutura, sobre todo. ¿Sí? Muy bien. Perdón, esos eran huesos formianos. Huesos sesamoideos se forman en el espesor de los tendones. Tenemos entonces en el esqueleto axial el cráneo. El cráneo se divide en neurocráneo y en viscerocráneo. El neurocráneo está compuesto por 8 huesos y la cadena osicular, que son 6 huesos. El hueso etmoides se encontraría aquí, mira, etmoides, y eso sería un hueso irregular. Clave D. Muy bien, 67. Dice: luego de un accidente en una motocicleta, Bruno de 20 años pierde 2 falanges del dedo pulgar. ¿Ya? De la mano derecha, ¿cuántos huesos quedan en las extremidades superiores? A ver, recuerda que en una extremidad superior, en un miembro superior, hay 32 huesos, ¿verdad? Pero recuerda que el joven pierde 2 falanges del dedo pulgar de la mano derecha. Recuerda que tengo 32, pero como son 2 extremidades, sería 64 huesos. Pero a eso le vamos a descontar 2, ¿verdad? 2, porque el pollex o primer dedo pierde estas 2 falanges. Entonces sería 64 menos 2, sería un total de 62 huesos. Clave D de draconiano. 68. Vamos, la 68 dice que la estructura de una neurona, hay una parte que se considera aislante eléctrica del axón que aumenta la velocidad de conducción. ¿Ya? Entonces tenemos un aislante eléctrico que aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Bueno, esa es la famosa vaina de mielina, ¿verdad? Y sabemos que la mielina está constituido aproximadamente de un 70% de lípidos. Y por el curso de biología usted sabe que ese lípido es un glucoesfingolípido, conocido como galactocerebrósido. Galactocerebrósido. Y tiene un 30% de proteínas. ¿Qué proteínas? Principalmente MVP, que es la Myelin Basic Protein o proteína básica de la mielina, y el PLP, que es Proteolipid Protein o proteína proteolipídica, ¿no? Esa es la mielina. Sí, recuerda que la mielina está sintetizada por células de Schwann en el sistema nervioso periférico y por oligodendrocitos en el sistema nervioso central. ¿Y por qué aumenta la velocidad? Porque genera un impulso saltatorio, ¿verdad? Entonces la clave sería aquí vainas de mielina. Y eso es importante porque, por ejemplo, hay enfermedades de la mielina. En el sistema nervioso periférico hay autoanticuerpos de la mielina que participan en enfermedades como la variante Miller-Fisher del síndrome de Guillain-Barré, el famoso autoanticuerpo GQ1B para la variante Miller-Fisher del Guillain-Barré. Otra, por ejemplo, el autoanticuerpo GM1, que va a generar una neuropatía, sobre todo a nivel de esta proteína, que es la PLP, conocida como mutación de Charcot-Marie-Tooth. ¿Sí? Charcot-Marie-Tooth. Muy bien. Pregunta 69. Me dice, ¿cómo se clasifican las neuronas según su función? Bien, según el axón hay otra clasificación que son neuronas unipolares, multipolares, pseudounipolares, bipolares y demás. Sin embargo, según su función hay 3 tipos. Una neurona sensorial, que tenemos aquí por ejemplo los sentidos. Tengo en la piel un corpúsculo de Krauss, de Meissner, de Pacini por ejemplo. Me va a generar un reconocimiento de la presión. Llega y va a llegarlo hacia la parte del sistema nervioso central, ¿verdad? Eso es una neurona sensorial, que es una neurona unipolar. Pero también tengo la clasificación de neurona motora, que es una neurona multipolar, que son las más abundantes en el famoso arco reflejo, ¿verdad? Luego tengo la famosa interneurona, que es una neurona multipolar conocida como neurona de asociación o neurona integradora. Recuerda que esta se encarga de
analizar la información sensorial y almacenar parte de ella. Y hay dos tipos de interneuronas. Hemos estudiado que hay interneuronas locales e interneuronas de tipo relay, ¿verdad? Unas de axón corto y otras de axón largo. Entonces la pregunta dice, según su función, tenemos que la clave sería la alternativa E. Y por último, para terminar, ¿cómo se llaman las células que forman y mantienen las vainas de mielina? A ver, en función a vainas de mielina estudiamos dos células, oligodendrocitos y células de Schwann. El oligodendrocito, caballeros, es un tipo de célula glial que va a proporcionar prolongaciones en las neuronas y síntesis de vaina de mielina. Pero recuerda que el oligodendrocito, como vemos acá, no va a producir mielina solo para un axón, sino para varios axones. A diferencia de las células de Schwann, como logra observar en el sistema nervioso periférico, que es exclusivo para un axón. Entonces tenemos que esto es para sistema nervioso central y Schwann es para sistema nervioso periférico, ¿sí? Ahora, recuerda que las células de Schwann también se las conocen por ser únicas en una capacidad de estimulación en el crecimiento y regeneración de los nervios periféricos, ¿ya? Muy bien, entonces la clave sería aquí oligodendrocitos. Ahora la pregunta, ¿qué son tanicitos, no? Muchos estudiantes me preguntaron, ¿qué son los tanicitos, profesor? Ya, estos también son células especializadas, pero estos se van a encontrar tapizando principalmente los ventrículos del cerebro. ¿Sí? Los ventrículos del cerebro y se localizan sobre todo a nivel del hipotálamo. ¿Sí? O sea, van a ser una variante de las células ependimarias. Nada más, que van a estar en contacto con el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Muy bien, eso sería todo, jóvenes. Muchísimas gracias. Recuerde que el tiempo es inexorable y no se puede detener. Buenas noches.